La bruja silenciosa de Hogwarts 41:50. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro canal de Ko-fi y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 41. Siguiendo los pasos de Dumbledore, Loira se adentró cada vez más en la escalera. ¿A dónde iba? Observó el entorno cada vez más oscuro y frunció los labios. ¿Acaso Dumbledore estaba involucrado en algún tipo de tráfico de magos? Justo cuando se lo preguntaba, la escalera terminó. Era el sótano de Hogwarts, algo frío y húmedo. Loira tuvo que ajustarse la túnica, aunque ya iba bastante abrigada. ¿Este lugar, de verdad le gusta a alguien? Miró la espalda de Dumbledore, frunció los labios, deseando preguntarle de nuevo al profesor Snape si era realmente humano. Pero, al no saber hablar, solo abrió la boca. Hemos llegado, dijo el desprevenido Dumbledore, deteniéndose y llamando suavemente a la puerta. Severus, dijo lentamente, soy yo. Por favor, pase, profesor Dumbledore. Era una voz profunda y fría, como si hubiera arrojado a Loila a un lago en Nurmengarden un día de invierno y luego la hubiera sacado. Loila tembló instintivamente, pero Dumbledore ya había abierto la puerta y entrado. Esta es la señorita Loila Hamilton, dijo Dumbledore, girándose levemente para revelar a Loila, que se escondía tras él. Loila alzó la cabeza con cautela para mirar al ocupante de aquella lúgubre oficina. Era un hombre envuelto en una túnica negra, igual que el entorno, con el pelo negro hasta los hombros que desprendía una sensación húmeda, y unos ojos profundos y fríos y que también reflejaban un ligero disgusto. Tú y hola. Exclamó Loila con voz temblorosa, apretando la túnica de Dumbledore para evitar que sus piernas cedieran y la hicieran sentar en el suelo. Hola, dijo Snape lentamente, y se puso de pie. Loila sintió su mirada escrutadora y de pies a cabeza. ¿Es ella la nueva profesora de defensa contra las artes oscuras en Hogwarts? Preguntó Snape lentamente. Estrictamente hablando, también está el señor Lockhart, asintió Dumbledore levemente. ¿Nos invita a sentarnos? Por supuesto, y Loira sentía cómo prácticamente le apretaba la boca con cada palabra, como si cada letra fuera un hechizo asesino. Si eso fuera cierto y la habría matado cientos de veces. Loira no sabía por qué el profesor Snape sentía una hostilidad tan inexplicable hacia ella, pero eso no impidió que se sintiera asustada y tímida. Ahora tenemos dos profesores cualificados de defensa contra las artes oscuras. Snape los observó sentarse con una sonrisa ligeramente sarcástica. Excelente. Sí, Severus Dumbledore se encogió de hombros, aparentemente ajeno al sarcasmo. La señorita Hamilton es la persona más adecuada que pude encontrar. Y Snape guardó silencio unos segundos, sus fríos ojos recorriendo a Loira, que tenía la cabeza gacha. Es lo mejor. Entonces, vayamos al grano, dijo Dumbledore, mirando a Loira. Como ya mencioné, nuestra señorita Hamilton desea preparar unas cuantas ampollas de acónito. Y Snape hizo una pausa y luego preguntó. Bien, señorita Hamilton, ¿y qué ingredientes se necesitan para la poción de acónito? Ah. ¿Por qué me hablas de repente? Loila se estremeció, aferrándose con fuerza al borde de la silla, tartamudeando mientras intentaba responder. Acónito y señorita Hamilton, ¿consumió datura antes de venir? La interrumpió Snape, frunciendo el ceño. No. Entonces, ¿por qué parece que no ha dormido bien dijo Snape lentamente. Un poco aturdida y la señorita Hamilton es solo un poco tímida, explicó Dumbledore en voz baja, pero sin duda tiene la capacidad de preparar la poción de acónito. ¿Y la capacidad de ser profesora? Preguntó Snape lentamente. Así es, asintió Dumbledore. Snape soltó una risita fría y negó con la cabeza. Ya que el profesor Dumbledore confía en usted, entonces, por favor, acompáñeme. Dicho esto, se levantó rápidamente y pasó junto a Loira, quien volvió a estremecerse por el viento helado. No me malinterpretes, Severus, dijo Dumbledore en voz baja. En realidad es una persona muy amable. Ah, ¿en serio? Loira quiso decir que este amable profesor Severus Snape la había aterrorizado. Era incluso más aterrador que Hagrid. Casi tan aterrador como Dumbledore. No, en cierto modo, era incluso más aterrador que Dumbledore. Loira siguió a Dumbledore, aferrándose con fuerza a las mangas, con un dejo de miedo en la voz. Permítame comenzar, señorita Hamilton. Snape, de pie en la sala de materiales, giró levemente la cabeza. Su mirada fría hizo que Loira se tensara. Solo puedo proporcionarle los materiales suficientes para preparar 3 viales de matalobos. Así que, ¿y si quieres preparar acónito para tu hija?
De repente soltó una risita fría. Preparar acónito para un amigo peludo al que le gusta causar problemas. ¿De verdad y de verdad no había pasado nada entre él y el señor Lupin? Loira quiso preguntar instintivamente, pero Snape se sacudió la túnica y dijo: será mejor que lo uses con moderación. Vale, y las palabras de Loira se convirtieron de inmediato en un débil asentimiento. Además, y tendrás que comprar tú misma la hierba datura. Hizo una pausa y continuó. Supongo que ya la has comido antes, así que deberías saber dónde comprarla, ¿verdad? Loira asintió enérgicamente y sacó su libro de expansión espacial del bolsillo. Por favor, ponlo y aquí. Escuchando los suaves murmullos de Loira y echando un par de vistazos más al libro, Snape arqueó una ceja. Su mirada hacia Loira cambió ligeramente, pasando de ver a un parásito a ver a un ser humano. La señorita Hamilton es experta en formaciones mágicas, asintió Dumbledore con suavidad. Ayudó al Ministerio de Magia a reunir bastantes objetos de magia oscura. Entonces sería perfecta como profesora de defensa contra las artes oscuras, se burló Snape, colocando las hierbas clasificadas en el libro que Loira había abierto. Más adecuada que yo, dijo entre dientes, como si quisiera ahogar las palabras. Por fin Loira comprendió de dónde venía la hostilidad del profesor Snape hacia ella y ¿sería posible que de verdad quisiera ser profesor de defensa contra las artes oscuras? Por supuesto. Dumbledore, por favor. Deje que el profesor Snape se quede con el puesto. Yo solo necesito ser limpiadora en Hogwarts y sin duda soy mejor en eso que esos elfos domésticos. Loira, con su amplia experiencia limpiando en Durmstrang, miró a Dumbledore con ojos suplicantes, pero solo recibió un parpadeo. Gracias por tu ayuda, Severus. Dumbledore le sonrió amablemente a Snape. No es nada. Snape resopló y se inclinó hacia el rostro de Loira, sobresaltando a la señorita Hamilton, que acababa de cerrar su libro, quien se enderezó de inmediato. Solo un aviso, señorita Hamilton. La receta de la poción Matalobos es: Matalobos, acónito, polvo de Dictamnus gasicarpus, la parte superior del hongo de Irlanda del Norte y Datura stramonium. Además, si pudieras conseguir sangre de dragón para reemplazar el Matalobos y el efecto sería aún mejor. ¿Qué? Loira estaba atónita. Había esperado que Snape dijera algo sarcástico, pero en realidad estaba hablando de la receta de la poción Matalobos y la sangre de dragón podría y al ver la expresión de asombro de Loira, Snape frunció el ceño. Señorita Hamilton, la próxima vez abra bien los oídos y escuche con atención y solo lo diré una vez. La voz de Snape se hizo cada vez más grave, haciendo temblar a Loira, que acababa de pensar que Snape era una buena persona. Aterrorizada, tartamudeó. ¿Abrir y abrir los poros? ¿Acaso los magos oyen con los poros? No, y entonces no vuelva a decir semejante tontería. Las palabras de Snape salieron casi ahogadas, y junto con ellas, la saliva salpicó la cara de Loira. Yo lo siento. Snape miró a Loira, que casi se acurrucaba en un rincón, y negó con la cabeza, queriendo decir algo más, pero de repente vio el cabello plateado bajo el ala del sombrero y las orejas puntiagudas. Sus labios se curvaron ligeramente y luego miró a Dumbledore con expresión perpleja. Eso es todo asintió a Dumbledore y dijo. Todavía tengo que terminar mi investigación. Disculpe, profesor Dumbledore. Señorita Hamilton. No fue hasta más de un minuto después de que Snape se marchara que Loira, secándose las lágrimas, volvió a sentirse viva, juró que jamás volvería a casa del profesor Snape. Jamás. Señorita Hamilton, si lo desea, Vivi puede llevarla no. Loira negó rápidamente con la cabeza, rechazando la oferta de Dumbledore. Le daba un poco de miedo la elfa doméstica, que solía asustarla y podía aparecer de repente. Una chimenea está bien y prefería una forma más tradicional de viajar como mago. Dumbledore sonrió amablemente y dijo: que así sea. La condujo hacia el despacho del director. Por el camino, Loira observó con atención el ambiente de Hogwarts y parecía mucho más cálido que Durmstrang, pero también mucho más animado. Había retratos colgados por todas partes, pero, por suerte, la mayoría de las personas retratadas estaban ocupadas con sus propios asuntos y en lugar de estar sentadas allí como todos los demás en el despacho del director. Lo que hizo que Loira se sintiera mucho más cómoda, claro que también había cosas a las que Loira no se acostumbraba. La escalera de caracol, una enorme escalera que cambiaba de posición sola, era un poco peligrosa. Loira, que tenía miedo a las alturas, se mareaba solo con estar de pie en ella.
Además, a veces cambiaba de posición sola, probablemente su propósito era impedir que los estudiantes comieran rápido, Loila solo podía suponerlo, después de todo, no se le ocurría ningún propósito a semejante escalera. Y era fácil perderse, por suerte, podía seguir a Dumbledore, el trayecto fue relativamente tranquilo. Pronto, los dos regresaron a la puerta del despacho del director, donde había una estatua de un grifo. Loila, a quien Vivi acababa de traer allí, recordaba la contraseña. Olaf Limón, dijo Dumbledore en voz baja, y con un suave clic, apareció lentamente una escalera de caracol. Cabe mencionar que la puerta del despacho del director también tenía grabado un círculo mágico. Loila supuso que podría ser una combinación de un círculo mágico de almacenamiento de energía y un círculo mágico de cierre, solo que su código no tenía la forma tradicional de una espada, sino que era el lenguaje registrado cada día. Si uno comprendía los círculos mágicos, podía ver el código del día en el círculo mágico, Loila incluso conocía el código del día anterior. Vivito Beans, ¿podría el nombre del elfo doméstico estar relacionado con ese extraño dulce? ¿Acaso los elfos domésticos tienen algún sabor? Mientras Loila estaba absorta en sus pensamientos, los dos ya habían llegado al despacho del director. Señorita Hamilton, ¿desea descansar un rato en el despacho del director? Preguntó Dumbledore con naturalidad. ¿O prefiere marcharse ya? Yo puedo irme ahora. Loila no solía descansar bajo la atenta mirada de decenas de personas, quizás Dumbledore sí. Sin embargo, mientras caminaba hacia la chimenea para usar polvos flu y marcharse, sus ojos se posaron de repente en un recipiente con agua junto a ella. Esto es, una simple mirada bastó para que Loila se diera cuenta de algo. ¿Es un accesorio del círculo mágico? Preguntó, acercándose rápidamente al recipiente. Sí. Era un accesorio del círculo mágico. Un accesorio del círculo mágico en el despacho del director de Hogwarts. ¿Oh, en qué estoy pensando? El despacho del director de Durmstrang tiene bastantes, me pregunto para qué servirá este recipiente, ¿tocarlo costará un dedo? Loila se tocó inconscientemente el dedo índice de la mano derecha. Ah, este es el pensadero. Dumbledore hizo una breve pausa y luego se acercó a Loila. El pensadero. Loila nunca había oído hablar de él, ni había visto uno jamás, parecía ser un accesorio del círculo mágico bastante raro. Loila no tenía intención de hablar con Dumbledore. Ya había sacado su varita y estaba examinando el pensadero. Ese círculo mágico y se quedó mirando el círculo mágico grabado en él, absorta en sus pensamientos durante unos segundos, y luego sintió una oleada de sorpresa. El pensadero está relacionado con los recuerdos, ¿verdad? Frunció los labios y miró a Dumbledore. Tiene que estar relacionado, ¿cierto? La señorita Hamilton sabe mucho sobre círculos mágicos. Dumbledore asintió con cierta sorpresa. El pensadero, en efecto, está relacionado con los recuerdos. ¿Ha visto algo similar antes? No y no. Loila hizo una pausa y negó rápidamente con la cabeza. Efectivamente, había visto el mismo círculo mágico, pero estaba en el diario de Ridley. Pero ese genio no quería que nadie supiera de su existencia. Sin embargo, pensándolo bien y como estudiante de Hogwarts, debía de conocer o haber visto el pensadero, y haber creado un diario o algo parecido basado en el círculo mágico que contenía. El señor Ridley es, sin duda, un genio, señorita Hamilton, ¿le gustaría intentarlo? Preguntó Dumbledore de repente. El pensadero puede usarse para ver los recuerdos de otras personas, o incluso los tuyos. Loila sabía que experimentarlo de primera mano era la mejor manera de comprender los círculos mágicos, pero no quería que Dumbledore viera sus recuerdos. Sus recuerdos de los últimos días habían estado bien, pero si veía recuerdos relacionados con Lord Grindelwald de hacía 50 años, sería peligroso. Puedes echar un vistazo a los míos, dijo Dumbledore con naturalidad, aparentemente sin dudarlo. Hay algunos recuerdos que he depositado en el pensadero. Son solo asuntos triviales de Hogwarts, dijo con una leve sonrisa, y algunos recuerdos del tiempo libre de los ancianos, creo, al ver la sonrisa de Dumbledore, Loila sospechó que tramaba algo malvado, este tipo era un sinfín de ideas perversas. Sus grajeas de todos los sabores de Bertie Boott debían de saber a rayos. Loila examinó de nuevo el círculo mágico del pensadero, confirmando que, en efecto, provenía del diario de Ridley. Asintió levemente y se dirigió a la chimenea. No necesitaba estudiarlo bajo la atenta mirada de tanta gente y ¿no sería mejor estudiarlo tranquilamente a solas en la taberna?
Y si volvía a murmurar para sí misma, sería increíblemente vergonzosa y con ese pensamiento en mente, Loira lanzó un polvo flu y dijo en voz tan baja que solo ella y la chimenea pudieron oírla. Callejón Diagon. ¡Pum! La señorita Hamilton desapareció ante los ojos de Dumbledore. El director de Hogwarts guardó silencio unos segundos, luego frunció el ceño ligeramente. Caminó hacia el pensadero, lo examinó con atención y negó con la cabeza. Albus. En el retrato, el anterior director de Hogwarts, Armando Dipper, habló despacio. ¿No dijo que la señorita Hamilton no pudo salir del círculo mágico? Sí, dije que Dumbledore pareció algo sorprendido. Creí que tardaría un rato pero parecía haberse marchado con prisa. Quizás por nuestra culpa, la de los viejos. Dipper sonrió y negó con la cabeza, incorporándose con suavidad en su silla y mirando a las otras decenas de directores de Hogwarts. No, y Dumbledore negó levemente con la cabeza. Sabía lo absorta que podía estar la señorita Hamilton frente al círculo mágico y a menos que ya lo hubiera visto antes, o tuviera un artefacto similar pero su comportamiento indicaba claramente que era la primera vez que veía el pensadero. Dumbledore negó levemente con la cabeza y volvió a sentarse en la silla del despacho del director. Quizás le estaba dando demasiadas vueltas. Recordando, como si se tratara, el comportamiento de Roila frente a Snape, Dumbledore soltó una risita. Señor Ridley, estas son runas antiguas para recordar, ¿verdad? En cuanto regresó a su habitación, Loira abrió su diario y escribió. Yo tampoco lo sé. Tras un largo rato, Ridley escribió lentamente en el diario con su elegante caligrafía. Después de todo, dije que lo había olvidado, ¿no? Ay, lo siento, murmuró Loira para sí misma antes de darse cuenta de lo que hacía y anotarlo en el diario. Así que fuiste a Hogwarts, ¿cierto? Preguntó Ridley lentamente. Ay, sí, escribió Loira con cierta torpeza. No me he olvidado de usted y es solo que primero tenía que reunirme con Dumbledore y fue todo muy precipitado. Lo sé, respondió Ridley con consideración. Será igual cuando empiecen las clases. Habrá más alumnos entonces y me hará recordar aún más mis años de estudiante. El señor Ridley realmente extraña Hogwarts y Loira frunció los labios y no pudo evitar pensar en qué podría extrañar de Hogwarts y la experiencia de esta mañana ya la había dejado algo agotada. Primero, la despertó un elfo doméstico en su habitación, luego se encontró con un montón de gente en Hogwarts y después Dumbledore y el profesor Snape. Solo pensar en su nombre la asustó un poco. Él incluía tanto a Dumbledore como a Snape. No pienses en esas cosas y Loira negó con la cabeza y rápidamente concentró su atención en el círculo mágico. El círculo mágico que vio en el pensadero era exactamente igual al del diario del señor Ridley. Eso básicamente confirmaba que el círculo mágico estaba relacionado con los recuerdos y Loira frunció los labios, tomó suavemente su pluma y comenzó a dibujar los patrones del círculo mágico en el pergamino frente a ella, siguiendo los patrones del diario. No trazó primero el círculo mágico de almacenamiento de energía, sino directamente el de memoria. Los dos círculos no eran exactamente iguales. Lo que tenían en común era el centro, situado en el medio, que eran las runas antiguas. Cuando Loira terminó de delinear el círculo, alzó suavemente su varita y la tocó. Con un toque de magia, el pergamino frente a ella se iluminó al instante, seguido de un halo que pareció atraerla hacia sí. Señorita Hamilton. Un pasillo tenuemente iluminado se extendía ante ella, y un joven de cabello negro corto estaba de pie contra las paredes ligeramente desgastadas. Muller. Loira se detuvo, apretando los labios instintivamente. Pero Muller pareció no verla, negando con la cabeza mientras caminaba hacia ella, atravesándola cuando ella retrocedió instintivamente. Loira giró la cabeza sorprendida, viendo a una chica de cabello plateado y desaliñado sentada en un rincón. Soy yo. Loira vio esas orejas puntiagudas. Sí, soy yo. ¿Dónde estoy? Durmstrang. ¿Pero por qué hay dos de mí? Loira reflexionó unos segundos y entonces comprendió y debían ser sus propios recuerdos, ¿verdad? El círculo mágico de la memoria debía haberse activado, atrayéndola a sus recuerdos del pasado. Mientras Loira meditaba, vio a Muller acercarse lentamente a su yo estudiante y extender la mano para acariciarle la cabeza. ¿Acaso Muller había hecho eso alguna vez? Loira se detuvo, una sensación subconsciente de vergüenza la invadió y la habían tratado como a una mascota y Muller. La joven Loira alzó la vista hacia Muller. ¿Tú qué pasó? Preguntó temblorosa, encogiéndose contra la pared. Oí hablar de Karkaroff. ¿Te está causando problemas otra vez, no?
Ahí no es nada y estoy bien. Y Loila miró a su yo más joven, agitando las manos, con el rostro pálido, y se mordió el labio inferior. Si Mueller le preguntara eso de nuevo hoy, ¿daría la misma respuesta? Esto no parece indicar que no estés bien. Mueller frunció el ceño y levantó su varita. Flash. Una luz apareció, iluminando el oscuro pasillo y el rostro sucio y ensangrentado de Loila Hamilton. ¿Por qué no te defendiste? Mueller extendió la mano para limpiar la sangre de las heridas de Loila, pero al verla temblar, la retiró lentamente. Yo no sé, hechizo, susurró la chica. Yo no sé, ¿cómo es posible que no aprendas? Mueller hizo una pausa y luego dijo. Solo es recitar un hechizo, agitar una varita, sí, recitar un hechizo, agitar una varita, es increíblemente sencillo para cualquier persona normal, pero para ella, Loila miró la varita en su mano, luego se miró a sí misma sentada en el rincón. Recitar hechizos, es demasiado difícil, tartamudeó la chica. Desmayaré, esto. Mueller también estaba atónito. Observó a la tímida chica en silencio durante un largo rato antes de preguntar. ¿Dónde están tus padres? ¿Tu padre no es mago? ¿No te lo enseñó? Mi padre ya lo hizo, y susurró la niña, con el cabello ligeramente despeinado cubriéndole el rostro e impidiendo descifrar su expresión. ¿Lloré? ¿O tal vez no? La propia Loila no lo recordaba. Pero sí recordaba la respuesta de Mueller. Entonces no usaremos el hechizo, señorita Hamilton. Casi de inmediato, los murmullos de Loila se mezclaron con los de Mueller. Entonces no usaremos el hechizo, repitió Mueller, dirigiéndose a la niña atónita. Aunque un hechizo silencioso pierde fuerza, es mucho mejor que no saber usarlo en absoluto, ¿no? Pero yo ni siquiera, alguien que ni siquiera conoce un hechizo hablado, hablar de aprender un hechizo silencioso, Loila frunció los labios inconscientemente. Muchos magos conocen hechizos silenciosos, interrumpió Mueller las palabras vacilantes de la chica, hablando con una firmeza inusual. Grindelwald conoce hechizos silenciosos, y también Dumbledore, que luchó contra él. Dumbledore también. Loila no esperaba oír ese nombre por primera vez aquí, por suerte, no debería tener que preocuparse por nada, ¿verdad? Además, muchos otros los conocen, continuó Mueller. Así que, señorita Hamilton, ¿por qué no puede convertirse en una de ellos? Yo no puedo, la chica seguía negando con las manos. Soy una mestiza Veela, no una maga de sangre pura. Dumbledore tampoco era un mago de sangre pura, dijo Mueller sin poder evitarlo. ¿Y sabe usted? Las Veelas incluso pueden lanzar hechizos sin varita. ¿De verdad? La chica estaba atónita. Claro que es verdad. Mueller hizo una pausa repentina y sus ojos recorrieron el lugar. Lo he visto, y parecía que ella no se había dado cuenta de que Mueller mentía en ese momento, y pensó Loira, mirando su cabeza ligeramente alzada. Pero ¿y cómo lo aprendo? Juntos Mueller sacó su varita. Yo también quiero aprender el encantamiento silencioso. Podemos practicar juntos. Pero tú debes ser muy bueno, ¿verdad? Preguntó la chica con incertidumbre. Oí que usaste ese encantamiento. La maldición Cruciatus. Mueller soltó una risita. Solo son rumores que asustaron a Karkaroff. Conozco bastantes encantamientos, pero ¿no es este perfecto? Se encogió de hombros. Puedo enseñártelo y podemos practicar el encantamiento silencioso juntos. No te preocupes. Estaré al lado de Lord Grindelwald en el futuro, así que, naturalmente, puedo aprender el encantamiento silencioso, y tú también. Realmente he aprendido el encantamiento silencioso. Loira frunció los labios mientras todo a su alrededor comenzaba a desenfocarse. No solo eso, podría ser incluso la maga más hábil en el encantamiento silencioso. Gran parte del mérito se lo debo a Mueller, era un buen maestro, pero, Loira pensó en lo que sucedería a continuación, y no pudo evitar sacudir la cabeza y cerrar los ojos. Cuando los abrió de nuevo, todo había regresado a aquella taberna familiar, y el círculo mágico sobre la mesa había perdido su luz. Quizás se debía a que el poder mágico inyectado se había agotado, suspiró aliviada, contenta de no haber inyectado demasiado poder mágico. Después de todo, el final de la historia no parecía muy satisfactorio, además, parecía haber tenido éxito. Loira alzó el pergamino que tenía en la mano, y una sonrisa apareció en su pálido rostro. Había aprendido una nueva runa antigua y un círculo mágico capaz de extraer recuerdos. Primero, fíjate en las runas inscritas en el centro del círculo mágico.
Aunque se parece a una sandía, es imposible dibujarlo exactamente igual y luego están los hechizos que lo rodean, que deben formar un círculo pero no un círculo perfecto, sino una elipse, más estrecha en los lados y además, fíjate en la tinta utilizada. La tinta de sangre de Bella funciona muy bien, pero según las investigaciones, sería aún mejor si se mezclara con sangre de dragón de fuego y al ver las notas llenas de escritura, a Loila se le dibujó una leve sonrisa en los labios. Terminado. Probablemente este libro fue publicado por primera vez en línea por 55H5. Le llevó todo un día, durante el cual realizó numerosos experimentos y resumió sus notas. Sus notas sobre el círculo mágico habían recibido otra importante adición. Satisfecha, Loila se recostó en su silla, sus orejas puntiagudas se movían alegremente y sus ojos azules brillaban de felicidad. Pero tras la alegría, Loila de repente se dio cuenta de algo y había olvidado algo. Ah. Claro. La poción de acónito del señor Lupin y Loila se palmeó la cara, intentando reaccionar. Había estado tan concentrada estudiando el círculo mágico que se había olvidado por completo del señor Lupin y Loila, qué despistada. Por suerte, el señor Lupin no necesitaría la poción de acónito en agosto y solo tenía que terminarla antes de mediados de septiembre. Pero la poción en sí requería mucho tiempo. Tenía que reposar durante 7 días completos después de prepararla. Además, el profesor Snape dijo que escaseaba la mandrágora pero ¿cómo iba a saber dónde comprarla? Nunca la había probado. Loila ladeó la cabeza, sin saber qué hacer. Quizá el callejón Diagon fuera una buena opción pero había demasiada gente. Ir más temprano probablemente evitaría los peligros, y podría escribir una nota antes diciéndole al tendero lo que quería y así no tendría que hablar con nadie. Eres una genio, Loila Hamilton y Loila asintió satisfecha, reclinándose en su silla y dejándola inclinarse ligeramente. Por el momento, todo estaba bien. Solo tenía que esperar a que empezaran las clases en septiembre y un momento, clases. ¡Pum! Loila perdió el equilibrio y cayó al suelo, silla incluida. Ay, gimiendo, se levantó lentamente, miró a la lechuza, Shia, a quien había interrumpido, y se disculpó rápidamente en voz baja. Pero después de disculparse con la lechuza, Loila tenía que pensar en Hogwarts. Lupin le había sugerido que usara una máscara en clase y sin duda era una buena idea, pero y no solucionaba el problema de fondo. ¿Cómo se suponía que iba a dar clase a sus alumnos? No podía simplemente tartamudear así, ¿verdad? Loila frunció los labios, sintiéndose increíblemente avergonzada, pero hablar delante de tanta gente ya era bastante vergonzoso. Loila acababa de batir su récord de la mayor cantidad de personas con las que había hablado esa mañana. Pensar en más gente ahora era algo prematuro. Pero la fecha se acercaba cada vez más y ya casi era mediados de agosto, y en pocos días sería y zumbido. Justo cuando Loila se preocupaba, la pulsera que llevaba emitió un suave sonido. Luego apareció lentamente un mensaje. Buenas noches, o buenos días, Loila. Porque no sé si estás en Londres o Tokio. Era la señorita Lovegoo. La saludaba a su manera tan peculiar. Al ver el mensaje de Luna, Loila sintió un ligero alivio en la tristeza que sentía. Buenas noches, señorita Lovegoo, estoy en el callejón Diagon, escribió Loila lentamente. Ah, entonces abre la ventana. ¿Abrir la ventana? Loila dudó un instante, luego caminó lentamente hacia la ventana y la abrió. La noche era hermosa, sin nubes, y las brillantes estrellas y la luna creciente se veían claramente desde el callejón Diagon. Estamos viendo un cielo estrellado. Al ver las palabras de Luna, Loila sonrió dulcemente y la señorita Lovegoo siempre había sido una persona tan interesante y aunque ya lo había dicho antes. Bien, ¿debería contarles sobre los descubrimientos de hoy? Pensando esto, la varita de Loila comenzó a escribir en su pulsera. Hoy descubrí una nueva runa antigua y aprendí un nuevo círculo mágico. ¿Qué círculo mágico? ¿Es para disipar la luz molesta? Probablemente no. Loila golpeó ligeramente su varita. Se trata de recuerdos. Recuerdos. Luna incluso dibujó una expresión de sorpresa en su pulsera, lo que hizo que Loila soltara una risita, provocando que Shia ladeara la cabeza y la mirara. Joy, lo siento. Dijo Loila rápidamente, interrumpí tu descanso. Espera, y se supone que los búhos descansan durante el día, ¿no? Loila giró la cabeza con incomodidad y continuó charlando con Luna. Así es, recuerdos. Puedo ver mis propios recuerdos usando un círculo mágico. ¿Solo los tuyos? La voz de Luna surgió rápidamente, y tras una pausa, añadió. ¿Puedo ver los recuerdos de los demás?
Si yo puedo ver los recuerdos de los demás, ¿puedes ver los míos? Aún no estoy segura, pero ver los recuerdos de los demás y Loila hizo una pausa y escribió. No parece algo bueno. Claro, mirar casualmente los recuerdos de los demás es de muy mala educación y Loila no pudo evitar pensar en Dumbledore. Solo alguien tan grosero como él haría algo así. Escudriñar los recuerdos de otra persona es, sin duda, una grosería, pero quiero mostrárselos a Loila. Después de todo, Loila me enseñó mucho sobre matrices mágicas, y quiero enseñarle a lidiar con los espíritus acosadores. Son invisibles, si Loila pudiera ver mis recuerdos, sería aún más fácil enseñártelos, ¿no? Si pudiera ver los recuerdos, Loila se detuvo un instante al oír esto, y luego sus ojos se abrieron de par en par. Señorita Lovegor, es usted una genio. Loila golpeó el alféizar de la ventana con la mano y apretó con fuerza su varita. Sí, recuerdos. Si pudiera usar una matriz mágica de memoria para transmitir sus recuerdos a otros, ¿no resolvería eso su problema de clase? Y esos recuerdos son muy fáciles de encontrar. Loila había escuchado con mucha atención todas las clases de magia negra en Durmstrang. Si pudiera extraer y almacenar esos recuerdos como lo hizo el señor Ridley, y luego compartirlos con sus alumnos mediante una matriz mágica, podría enseñar sin decirle una palabra. La señorita Lovegod es una verdadera genio. Debería servir a Lord Grindelwald como yo. No, 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 y Loila se palmeó la cara rápidamente para calmarse. La señorita Lovegod ni siquiera tiene 18 años. ¿Cómo podría el grupo de hechiceros de Lord Grindelwald necesitar mano de obra infantil? Aunque yo solo tenía 17 años entonces, aún me faltaban unos días para ser mayor de edad. ¿Y cómo podría una semivaso ser igual que una maga, verdad? Zumbido. Luna pareció haber enviado otro mensaje, ya que Loila no había respondido. Entonces, Loila, ¿quieres aprender? Por supuesto, por supuesto. Escribió Loila en su pulsera. Además, gracias, señorita Lovegor, sus palabras me han inspirado mucho. ¿En serio? ¡Qué maravilla! Después de todo, somos amigas, ¿no? Al ver la palabra amigos, la sonrisa de Loila se desvaneció lentamente. Recordó la escena de aquella tarde. ¿Amigos? ¿Sería siempre amiga de la señorita Lovegor? Apretó los labios, guardó silencio un largo rato y luego escribió lentamente. Gracias, señorita Lovegor. Buenas noches. El tiempo vuela. Han pasado más de 10 días desde la llamada de Loila a Luna, y el inicio del curso escolar se acerca rápidamente, lo que significa que las vacaciones de verano de Loila están llegando a su fin. Durante este tiempo, preparó los accesorios para el ritual mágico de la clase, estudió con atención el mapa de Hogwarts, decoró el césped del libro Space Stretch con la señorita Lovegod y revisó su billete del expreso de Hogwarts más de una docena de veces. Ahora, solo queda una cosa antes de que empiecen las clases. Temprano por la mañana, Loila, encapuchada y enmascarada, salió de la taberna. Hoy iba al callejón Nocturne a comprar los ingredientes necesarios para preparar la poción matalobos. Ayer había pasado mucho tiempo vagando por el callejón Diagon, pero no pudo encontrar a ningún vendedor de hierba datura y a pesar de haberlo buscado con ahínco. Dio muchas vueltas al callejón Diagon con un cartel pidiendo datura. Solo recibió miradas extrañas. Así que hoy tenía que probar suerte en el callejón Nocturne. Hogwarts empieza mañana. Si no conseguía datura hoy, tendría que pedirle ayuda al profesor Snape. Solo pensarlo hacía temblar de miedo a Loila y si llegaba a eso, probablemente se desmayaría. Pero quizá por el inicio de las clases, el callejón Diagon estaba abarrotado. Aunque el sol apenas empezaba a brillar en las calles, muchos jóvenes magos ya habían llegado con sus padres. Loila se mimetizó con el resto, pareciendo una estudiante de Hogwarts más. Y Loila evitó con cuidado a los magos, y también la librería Flourish y Blots, que siempre estaba abarrotada. Ayer había oído que el señor Lockhart publicaba un nuevo libro hoy. Escribía a una velocidad increíble y no hacía mucho que había publicado su último libro y era mucho más rápido que ella. Las notas del círculo mágico de Loira apenas tenían unas decenas de miles de palabras. ¿Cuándo podría llegar a ser alguien como el señor Lockhart? Claro que Loira no quería ser tan famosa como él. Que la reconocieran a cada paso era aterrador, ¿verdad? En realidad, ser desconocida era bastante agradable, señorita Loira Anilla. ¡Ay! Loira se estremeció, girando la cabeza con cuidado para mirar a quien la saludaba, y se detuvo. Nosotros, ¿nos conocemos? Tiene usted muy mala memoria. Era un anciano con una varita, sentado en los escalones de una tienda, mirando a Loira y diciendo.
Hace un mes, usted fue quien me hizo perder mucho dinero. ¿Hace un mes? Loira frunció los labios y, inconscientemente, levantó la vista. Entonces vio el nombre de la tienda. Bohemian Road. Cof, 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 cof. El chico de las gafas tosió y se levantó lentamente, mirando a su alrededor con sorpresa. Su nombre era Harry Potter, una figura famosa del mundo mágico, también conocido como el niño que sobrevivió. Claro que era un tanto extraño que el niño que sobrevivió apareciera en un lugar tan peculiar. ¿Dónde estaba? Harry frunció el ceño ligeramente y miró a su alrededor con cautela. ¿Era una tienda? Parecía bastante vieja y claramente había dicho Callejón Diagonal o lo había pronunciado mal. Pero ahora no parecía el momento de pensar en eso. Lo primero que debía hacer era averiguar dónde estaba. Harry solo pudo deducir que se trataba de una tienda, y una que llevaba mucho tiempo cerrada. No solo estaba cubierta de polvo, sino que además no había mucha mercancía. Harry extendió la mano y tocó el mostrador, sacudiendo rápidamente sus dedos polvorientos. ¿Hay alguien aquí? Preguntó tras pensarlo un instante. ¿Hay alguien aquí? Y el silencio fue su respuesta. Harry tragó saliva y sacó su varita con cuidado. Destello. Aunque no era muy bueno con los hechizos, un punto de luz apareció lentamente en la punta de su varita. Con la luz, Harry pudo explorar el lugar con más facilidad, al menos sabía dónde estaba, pero tras dar solo unos pasos, vio un sello en un frasco. Contrabando del Ministerio de Magia. No tocar. ¿El Ministerio de Magia? Harry parecía tener un vago recuerdo. Recordaba que el padre de Ron trabajaba allí, así que ¿acaso este lugar tenía algo que ver con el Ministerio de Magia? Harry miró el frasco, algo confundido. En realidad, tenía mucha curiosidad por saber para qué servía. ¿Podría contener un suministro infinito de tsunamis de miel? Claro, una cosa era especular, pero Harry sabía que no podía tocar esas cosas, sobre todo con un sello. Aún así, extendió la mano y tocó el frasco, y solo después de comprobar que no pasaba nada, esbozó una leve mueca. Si Hermione estuviera allí, sin duda le daría un buen golpe. Pensando en esto, Harry se dirigió a la entrada de la tienda. Como esperaba, la sucia puerta de cristal también estaba sellada, y no pudo abrirla ni con un poco de fuerza. ¿Tal vez algún tipo de magia? Pensando esto, Harry limpió el cristal cubierto de mugre y entonces vio a dos personas de pie fuera de la ventana tenuemente iluminada. Uno de ellos, un hombre bajo con capucha y máscara, parecía un estudiante, mientras que el otro, aparentemente mucho mayor, estaba encorvado de espaldas a Harry. Probablemente era un anciano. Quizás puedan ayudarme y Harry, instintivamente, intentó llamar la atención golpeando la ventana. Pero al instante, vio un hechizo rojo salir disparado de la mano del anciano. ¡Bang! Antes de que Harry pudiera reaccionar, el hechizo fue desviado por la figura encapuchada, que de alguna manera había sacado su varita. ¿Estaban peleando? Y tan rápido. Era la primera vez que Harry presenciaba una batalla mágica y o mejor dicho, la primera vez que la veía fuera del colegio. Se escondió tras el cristal, observando con curiosidad el enfrentamiento entre los dos. Alcanzó a oír vagamente al anciano decir algo, mientras que el encapuchado simplemente lo miraba fijamente. Quizás también había hablado pero debido a la máscara, Harry no estaba seguro. Basta. No me queda nada ahí. La voz del anciano pareció mucho más fuerte mientras alzaba su varita amenazadoramente y gritaba. Muere. Avada Kedavra. Un destello verde y espantoso brilló, y Harry se agarró la cabeza, desplomándose al suelo con un golpe seco. Sintió un dolor agudo y repentino en la frente, seguido de lo que sonó como el grito de una mujer. Pasaron unos segundos, o tal vez una docena, antes de que se recuperara, poniéndose en pie con dificultad apoyándose en la pared. ¿Qué clase de hechizo era ese? Harry no lo sabía, pero presentía que no era un hechizo normal y debía de ser magia oscura, ¿verdad? Se preguntó si la otra persona estaría bien y pensando esto, Harry miró por la ventana. Solo había una persona afuera, no el anciano, sino la figura misteriosa. El anciano yacía inmóvil en el suelo. ¿Cómo había esquivado ese hechizo y había matado a alguien? La figura encapuchada parecía particularmente siniestra y aterradora. Miró a su alrededor, como buscando a alguien más. Harry retrocedió instintivamente, queriendo esconderse, pero al instante sintió un escalofrío. La pálida máscara blanca permanecía en silencio frente a él. Y la figura enmascarada no agitó su varita. Simplemente dio unos pasos hacia él.
Harry intentó huir, pero sintió un extraño escalofrío recorrerle la cabeza desde los pies hasta la coronilla. No sabía por qué y no podía moverse. Solo podía observar cómo la pálida máscara blanca se acercaba cada vez más. Finalmente, la máscara se pegó lentamente al cristal, y a través de la rendija, Harry pudo vislumbrar vagamente un par de ojos azules. Y, bajo la mirada de Harry, la misteriosa figura alzó ligeramente la mano derecha y colocó un dedo en el borde inferior de la máscara. Fue un gesto de silencio. Luego, se giró y se marchó. Harry se quedó allí, atónito, sin saber cuánto tiempo había transcurrido y clic. La puerta de la tienda se abrió de repente con un suave sonido, acompañado de una ráfaga de viento. Parecía que alguien había roto el hechizo de la tienda. Tragó saliva. Harry tragó saliva de nuevo y echó a correr con cuidado. Ya no le importaba dónde estaba. Él solo quería salir de allí lo más rápido posible. Uf. Sosteniendo las hierbas, Loila dejó escapar un largo suspiro. Su suerte esa mañana había sido terrible. Primero, se topó con un grupo numeroso de personas, luego se encontró con el señor Burke, quien intentó pelear porque su tienda estaba cerrada. Aunque lo derrotó, un estudiante lo vio todo. Debía de ser un estudiante, ¿verdad? ¿Qué hacía un estudiante en una tienda cerrada? ¿Qué estaría haciendo el Ministerio de Magia? Se preguntó si siquiera podría entender lo que quería decir. No podía permitir que el Ministerio de Magia se enterara de su duelo no autorizado. Loila sentía que si el Ministerio de Magia se enteraba, sin duda la citarían a declarar, y eso no era todo. Incluso podría encontrarse con el señor Parkinson. Pero ya había pasado todo. Solo necesitaba llevar esas hierbas de datura de vuelta a la taberna, de vuelta a esa habitación tranquila donde estaba completamente sola. Justo cuando Loila pensaba esto, se golpeó la cabeza contra una pared, o tal vez no era una pared, sino un hombre alto. Es Hagrid, el devorador de hombres. ¿Por qué estás en el callejón Nocturne y tienes hambre? ¿Eh? El gigante se detuvo un momento al ver a Loila, luego esbozó una amplia sonrisa. Señorita Hamilton. Buenos días. Buenos días. Loila frunció los labios y retrocedió, apretando con fuerza su varita. Si Hagrid tenía mucha hambre, le sugeriría que se comiera al aún consciente señor Burke. ¿Qué compraste? Como Loila llevaba una máscara, Hagrid no sabía que estaba pálida de miedo. Sonrió y le preguntó: ¿Es para clase? No, Loila negó con la cabeza con cuidado. Son para hacer acónito, poción de acónito. ¿Poción de acónito? Hagrid hizo una pausa, mirando a Loila pensativo y murmurando. El profesor Dumbledore no dijo que la señorita Hamilton fuera una mujer lobo, y... Loila también se sorprendió. ¿Sabía Hagrid lo del señor Lupin? Sí, tengo un amigo llamado Lupin. No debería haber dicho esto. No debía haber dicho esto. Hagrid negó rápidamente con la cabeza, como si se diera cuenta de algo, pero Loila lo oyó. ¿Conoces al señor Lupin? Preguntó, algo sorprendida. Sí. Hagrid se rascó la cabeza y dijo. Remus y yo somos amigos. Amigo del señor Lupin. Así que, Hagrid al menos no comerá hombres lobo, ¿verdad? Eso debería ser una buena noticia, ¿no? Yo entiendo, asintió Loila. El señor Lupin y yo, también somos amigos. Así que por favor, no me comas, probablemente no, tenga mal sabor. Sus tímidas palabras dejaron atónito a Hagrid. Negó con la cabeza, con el rostro ligeramente sucio reflejando vacilación. Luego, esbozó una sonrisa traviesa. Ja. La señorita Hamilton es tan graciosa. ¡Ay! Sus palabras hicieron que Loila retrocediera varios pasos asustada. ¿Qué quieres decir con que soy graciosa? ¿Acaso quiere decir que decirle que no coma gente es una broma? ¿O es que no tengo buen sabor? Pero da igual, no puedo reírme. Al ver a Loila retroceder, Hagrid pareció comprender por fin lo que ocurría. Rápidamente dijo. Señorita Hamilton, lo que quiero decir es, que no como gente. ¿Es cierto? Preguntó Loila en voz baja. ¿De verdad? Aunque me comieras, no se lo diría al Ministerio de Magia. Ja, rió Hagrid de nuevo. Los gigantes no comen gente desde hace mucho tiempo. Y no soy un titán de pura sangre, soy un mestizo, dijo, levantando la mano para comparar su altura con la de Loila. Si hablamos de titanes de pura sangre, señorita Hamilton, probablemente usted solo le llegaba a la rodilla. No debería ser tan baja, ¿verdad? Pero una medio titán. Loila miró a Hagrid con cierta sorpresa. Hagrid parecía tener su misma altura. Un momento, ¿no acababa de decir Hagrid que no comía gente? Loila se estremeció.
Su rostro, antes pálido, se puso rojo al instante, incluso sus orejas puntiagudas se tornaron de un rojo intenso. Había dicho tantas cosas groseras con tanta presunción. Lo siento, señor Hagrid. Yo no quería, si estás enfadado, cómeme, No quise decir eso. Qué torpe soy. No puedo decir nada coherente en los momentos cruciales. Al ver a Loila tartamudear, Hagrid rió aún más fuerte, y su voz ronca resonó por todo el callejón Nocturne. Señorita Hamilton, es usted una persona bastante interesante, dijo, extendiendo la mano para darle una palmadita en el hombro a Loila, quien parecía más baja con cada palmadita. Lo siento, Loila, con las piernas dobladas, seguía murmurando su disculpa. No hace falta, señorita Hamilton, dijo Hagrid, negando con la cabeza. El profesor Dumbledore me habló de usted. Mis cosas. Loila se quedó atónita y miró a Hagrid. Recordó que Hagrid casi había olvidado su nombre cuando conoció a Parkinson. Dumbledore, ¿de verdad le contó al señor Hagrid sobre mis asuntos también? No parece gran cosa, después de todo, Dumbledore no sabe nada de Lord Grindelwald ni de mí, sí, dijo Hagrid encogiéndose de hombros. Han pasado 50 años, ¿no deberíamos tener más cuidado con esto aquí? Miró a los magos apresurados a su alrededor, como si presintiera algo. Supongo, ¿verdad? Dijo Loila con cierta incomodidad. Hay tanta gente aquí, hablemos de ello en Hogwarts entonces. Es aún menos apropiado decirlo en Hogwarts, ¿no? Debería decirse en Nurmengard, si acaso, pero al oír el comentario final de Hagrid, Loila asintió levemente y dijo: Yo, tengo algo que hacer, me voy. Antes de que pudiera terminar de hablar, se marchó rápidamente. Hagrid observó su figura apresurada, casi tropezando en los escalones, y no pudo evitar reír. Es realmente difícil imaginar que una chica del tamaño de una estudiante tenga ya más de 60 años, ¿será una Bella? Hagrid negó con la cabeza y caminó hacia el callejón Diagon, con la intención de comprar algo para alimentar a su amigo araña. Pero no había avanzado mucho cuando sintió que alguien le tiraba de la manga. ¡Harry! Los ojos de Hagrid se abrieron de par en par al ver a la persona. ¿Qué haces aquí? Este no es lugar para pequeños magos como tú. ¿Quién era esa hace un momento? Harry parecía demasiado preocupado para explicar. Preguntó en voz baja. La que te estaba hablando. Hagrid hizo una pausa. ¿Te refieres a la señorita Hamilton? No sé su nombre, espera, ¿es una dama? Harry también se sorprendió. Sí, la señorita Hamilton es mestiza. Hagrid tosió. Es la nueva profesora de Hogwarts. ¿La conoces? Creo que sí, pensó Harry un momento y le contó lo que acababa de suceder. Al oír el hechizo verde pálido, la expresión de Hagrid se volvió seria de inmediato. Harry. Interrumpió a Harry. No le cuentes esto a nadie. Le preguntaré a la señorita Hamilton. Frunció el ceño y apretó los labios. Ese viejo Burke está loco. Usando la maldición asesina. ¿Qué es la maldición asesina? Preguntó Harry en cuanto oyó la palabra. Nada. Hagrid se dio cuenta de que quizá se le había escapado algo y frunció el ceño. Será mejor que te marches de aquí. Es mejor que un joven mago no sepa nada de esto. Clan. 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 Escuchando el sonido del tren, Loila, apoyada en la ventana, frunció los labios. Era la primera vez que viajaba en tren, ya fuera mágico o mugle, siempre tomaba un barco a Durmstrang al comienzo del semestre. Loila siempre se mareaba y vomitaba durante todo el trayecto, pero, por suerte, no solía permitirle sentarse en el camarote, así que podía vomitar fácilmente al mar mientras estaba tumbada en la cubierta. Observando el paisaje, Loila sintió una sensación de nerviosismo subconsciente. Ya casi llegaba a Hogwarts. Aunque no era alumna, los profesores eran, sin duda, más intimidantes. ¿La presentaría Dumbledore personalmente? ¿Tenía que presentarse ella misma? ¿O tendría que dar algún tipo de discurso? ¿Como el señor Lockhart? Loila vio el periódico de hoy, que mostraba al señor Lockhart sonriendo a Harry Potter. Al parecer, ayer había tenido una exitosa firma de libros en Flourish and Gloss. Pensándolo bien, el estudiante que conoció ayer era en realidad Harry Potter. Es difícil imaginar que un niño así pudiera derrotar a Voldemort en aquel entonces. Voldemort, ¿de verdad eres capaz? Loira negó con la cabeza, intentando dejar de pensar en ese hombre que llevaba muerto tantos años, y en todo lo relacionado con Hogwarts. Memorizar el conocimiento de los círculos mágicos en momentos de tensión parecía una buena opción.
Al enlazar círculos mágicos de memoria y círculos mágicos de transferencia, se pueden compartir recuerdos con otros, sin embargo, esto requiere seleccionar los recuerdos de antemano. De lo contrario, podría extraer un recuerdo al azar del cerebro, algo que no se comparte fácilmente con los demás. El mejor material para dibujar círculos mágicos es la sangre de dragón, pero también se puede usar sangre de medio vasija, aunque se desconoce si el efecto disminuye con el tiempo. Clic. La puerta del carruaje se abrió de golpe y Loira se sobresaltó instintivamente. Hola, ¿has visto a mis amigos? Una chica de cabello castaño, algo revuelto e incluso un poco desordenado, abrió la puerta, pero su uniforme escolar estaba impecablemente limpio. ¿Eh? Loira, sin haber oído bien, se detuvo, mirando a la inesperada visitante con un dejo de nerviosismo. ¿Has visto a mis dos amigos? La chica suspiró y repitió con impotencia. Uno tiene el pelo rojo y el otro usa gafas y el otro es Harry Potter. ¿Harry Potter? Loira miró instintivamente el periódico sobre su escritorio. No el periódico, hablo del verdadero Harry Potter. La chica suspiró, como si se diera cuenta de que no obtendría ninguna información útil de Loira. Negó con la cabeza, preparándose para irse, pero justo cuando apartó la mirada, pareció recordar algo y se volvió. Ya casi llegamos a Hogwarts, será mejor que te pongas la túnica. Señaló su túnica y añadió. Además, mejor no lleves máscara. Hagrid podría no encontrarte. Loira frunció los labios, observando cómo la chica amable se marchaba. ¿Acaso se creía una alumna? Pero si soy profesora. Y Hogwarts aún está bastante lejos, el tren acaba de partir, ¿no? Loira no pudo evitar suspirar, quizás debería hablar con Dumbledore y conseguir un uniforme aparte para la profesora. ¿Y si confunden a otros profesores con alumnos? Al profesor Snape no deberían confundirlo con un estudiante. Al pensar en ese rostro sombrío, Loira se estremeció. Snape ya había reemplazado a Dumbledore y a la señora Vida como su peor pesadilla, pero, por desgracia, Loira inevitablemente tendría que interactuar con él al llegar a Hogwarts. Además de los ingredientes para la poción de matalobos del señor Lupin, también necesitaba hablar sobre la elaboración de pociones con el profesor Snape. Parecía bastante hábil en ello, quizás podría ofrecerle más ayuda, sobre todo porque ya había estropeado una botella de poción de matalobos. Anoche, Loira intentó preparar su primera botella de poción de acónito pero le salió mal porque no la removió lo suficiente después de añadir el acónito y el lacónito, lo que sin duda debilitaría la eficacia de la poción. Iba a volver a causar problemas a los demás y se lo había prometido con seguridad al señor Lupin. Justo cuando Loira empezaba a temer por el futuro, dos personas pasaron lentamente junto al carruaje. Luna, solo hay una persona aquí, nos sentamos aquí. Era una chica de rasgos asiáticos que miraba a la señorita Lovegor, de cabello rubio claro y mirada esquiva, que estaba de pie detrás de ella. Aquí. Luna asomó la cabeza y, tras ver a la persona dentro, parpadeó. Parece que hay rastros de espíritus molestos por aquí, ¿vamos a otro sitio? Luna ladeó la cabeza y sonrió. ¿Espíritus molestos? Preguntó otra chica, algo confundida. ¿Qué son esos? Es una especie de invisible. Las dos voces se desvanecieron en la distancia, desapareciendo finalmente del vagón. Pronto, el cielo se oscureció y el tren pareció llegar a su destino final. Observando a los estudiantes pasar uno a uno frente a su vagón, Loira suspiró aliviada, tenía suerte. No compartía asiento con nadie. No había tenido que soportar una conversación incómoda que comenzara con: hola, soy Loira Hamilton, su profesora. Después de que todos los estudiantes desembarcaron, Loira bajó lentamente del tren. En cuanto Loira bajó del tren, vio a Hagrid no muy lejos. Señorita Hamilton. Por aquí. Su voz ronca captó de inmediato la atención de todos, y los estudiantes en el andén se volvieron hacia Loira. Loira se sintió tan avergonzada bajo esas miradas que deseó esconderse en un rincón. Por suerte, aún podía agarrarse a una farola y de lo contrario, podría convertirse en la primera profesora de Hogwarts en desmayarse frente a sus alumnos. Bueno, Loira no sabía que alguien ya había ostentado ese título el semestre pasado. ¿Señorita Hamilton? Hagrid, al ver a Loira inmóvil, supuso que no lo había oído, así que alzó aún más la voz. Te he oído. No te pongas así. Ahora todos en el andén la miraban fijamente. Loira se mordió el labio con torpeza, obligando a sus piernas rígidas a caminar hacia Hagrid, como si no se dirigiera a Hogwarts, sino al infierno. Al verla enmascarada y en silencio, los estudiantes instintivamente le abrieron paso.
Creí que estabas dormida en el coche, dijo Hagrid con una sonora carcajada, sin darse cuenta de que acababa de someter a la señorita Hamilton a una situación de vida o muerte, comparable a un duelo con Dumbledore. Loira, instintivamente, quiso saludar a Hagrid, pero luego, al recordar a los numerosos estudiantes a su alrededor y bueno, mejor olvidarlo. Simplemente asintió levemente y se colocó detrás de Hagrid, agarrándose a una farola unos segundos para recuperar el aliento. Pronto la procesión estudiantil comenzó a avanzar, y Hagrid continuó presentándole Hogwarts a Loira, aparentemente sin saber que ella ya había estado allí una vez. Loira permaneció en silencio, consciente de que cientos de ojos la observaban y que cada palabra que pronunciara se oiría con claridad. Así que se limitó a escuchar, asintiendo de vez en cuando en respuesta a Hagrid, rezando en silencio para que dejara de hablarle. Sin embargo, al acercarse al lago, Hagrid, al notar el silencio de Roila, pareció comprender algo y susurró: «Disculpe, señorita Hamilton. Así que por fin te das cuenta de que soy una inútil con fobia social». Roila se sintió conmovida, aunque inconscientemente. «Debí haberte llamado por tu nombre». Hagrid se rascó la cabeza y dijo: «Presentar a un nuevo profesor es tarea del profesor Dumbledore». Esa no era la razón de mi silencio. La luna, serena, bañaba con un suave resplandor las torres de Hogwarts, y las tenues luces centelleaban a través de los ventanales del gran comedor bajo el cielo estrellado. Hoy era el primer día de clases en Hogwarts, y el gran comedor bullía de actividades de temprano. Los estudiantes charlaban alegremente con sus amigos, relatando sus aventuras de verano. Incluso los profesores sonreían y conversaban entre sí, creando un ambiente animado bajo la tenue luz de las velas. Por supuesto, aquella alegría no pertenecía a la señorita Loila Hamilton. Estaba acurrucada en un rincón de la mesa de los profesores, aparentemente temerosa de ser vista por algún estudiante. Un círculo mágico puede añadir una señal para crear una conexión separada, o puede dejarse desatendido. Tras su máscara, Loila recitaba su teoría favorita sobre círculos mágicos para calmar su ansiedad. «Señorita Hamilton, ¿se encuentra bien?» «Ah». Sobresaltada por el saludo a su lado, Loila dejó escapar un leve grito. Al levantar la vista, vio a Dumbledore junto a ella. «Dumbledore, Dumbledore», frunció los labios y dijo: Está bien. Me alegro». Dumbledore sonrió y asintió. Parecía tener asuntos que atender, y tras saludar a Loira, fue a hablar con los demás profesores. Los alumnos que estaban debajo del escenario bajaron un poco la voz al ver a Dumbledore, mostrando respeto por el director de Hogwarts. Entonces, Loira notó que todas las miradas estaban fijas en el joven de magnífica cabellera rubia, el señor Lockhart. Como mago y aventurero famoso, muchos alumnos parecían ser sus admiradores. Le lanzaban miradas ansiosas al señor Lockhart, quien les devolvía la sonrisa. Se preguntó cómo el señor Lockhart lograba soportar tantas miradas a la vez sin desmayarse. Si fuera ella, sin duda estaría soñando despierta, de hecho, quizás lo estaba haciendo en ese momento. ¿Pero por qué no veía al profesor Snape? Loila echó un vistazo a los asientos de los profesores de Hogwarts y, sorprendentemente, no vio a ninguna de las pocas personas que reconocía. ¿Había llegado tarde? ¿O se lo había saltado porque no quería trabajar allí como ella? ¡Pum! La puerta del auditorio se abrió de golpe y Loila se sobresaltó, girando la mirada en esa dirección. Entonces vio entrar a Hagrid. Parecía que ya había acompañado a los alumnos de primer año y Loila agradeció que, como profesora, no tuviera que coger el barco ni ir con Hagrid. Ah, no es que le cayera mal a Hagrid y Loila simplemente no quería ir. Justo cuando pensaba esto, Loila vio a Hagrid acercarse a ella. Luego, apartó bruscamente una silla y se dejó caer a su lado con un ligero ruido. «Jai, Hagrid y ja. Nos volvemos a encontrar, señorita Hamilton». Hagrid sonrió con picardía, bebió su hidromiel de un trago antes de decir: «Ha habido un pequeño accidente». ¿Qué accidente?», preguntó Loira tras pensarlo un momento. «Eso debería hacer las cosas menos incómodas, ¿no?». Hagrid negó con la cabeza con impotencia y dio otro sorbo a su hidromiel, que misteriosamente habían rellenado. «Han desaparecido y han perdido el tren». «Ay, perdieron y el tren». Loira sintió que debía de ser una pésima conversadora, básicamente repitiendo lo que otros decían. Por cierto, hablando de Harry, Hagrid pareció recordar algo y miró a Loira. «Señorita Hamilton, ¿ha visto a Harry?» Sí, Loira asintió levemente y dijo en voz baja. «En el callejón Nocturne, ¿verdad?» Los ojos de Loira se abrieron de par en par al mirar a Hagrid, aunque él solo podía ver la máscara que llevaba puesta. Se lo habría contado el señor Potter a Hagrid. «Ay, sí.
Aparecer en el callejón nocturno debería ser gran cosa, ¿verdad? Loira sonrió con incomodidad. Harry me contó que te encontraste con un mago tenebroso, dijo Hagrid, frunciendo los labios. ¿Estás bien? No, no, Loira se sorprendió un poco por las palabras de Hagrid. ¿Estaba preocupado por ella? Me alegro, dijo Hagrid, mirando a su alrededor y bajando la voz. Harry dijo que ese mago tenebroso usó la maldición imperdonable. El señor Burke era, en efecto, un poco irracional, ni siquiera los alumnos de Durmstrang tenían la costumbre de usar la maldición asesina a la primera. Afortunadamente, señorita Hamilton, usted es una maga muy hábil, dijo Hagrid, sonriendo de nuevo, como una persona bastante directa. Loira se sonrojó levemente. No, no, y, gracias, Hagrid, pronunciar estas palabras le costó a Loira casi todas sus fuerzas. Sintió que necesitaba recitar sus notas del círculo mágico para recuperarse. Justo cuando Loira recitaba sus notas del círculo mágico, la ceremonia de apertura de Hogwarts pareció comenzar. Una profesora de semblante serio tosió mientras caminaba entre los estudiantes, silenciando poco a poco el bullicio. La ceremonia de selección es inminente. Seguro que nunca habéis visto nada igual en Durmstrang, dijo Hagrid con entusiasmo. Es exclusiva de Hogwarts. A Loira no le sorprendió que Hagrid supiera de qué casa se había graduado. Supuso que Dumbledore probablemente le había contado todo sobre ella. Pero la ceremonia de selección y Durmstrang no tenía una, pero Loira recordaba que Ilvermorny, en América, también parecía tenerla. Se preguntó si las dos casas eran exactamente iguales y recordaba haber leído algo al respecto en un libro. La ceremonia de selección de Hogwarts incluía un sombrero y ¿podría ser este sombrero? Loira frunció el ceño ligeramente, mirando el sombrero sucio y lleno de agujeros que tenía delante. Llevar algo así en la cabeza sin duda requeriría lavarse el pelo y se decía que este sombrero había pasado de generación en generación durante 1000 años, lo que significaba que podría tener bacterias de hace 1000 años. ¿Qué ocurre, señorita Hamilton? Hagrid notó que Loira no había hablado e instintivamente supuso que algo había pasado. Ah, estaba pensando en bacterias, bacterias. Nada. Nada. Loira negó rápidamente con la cabeza. La ceremonia de selección está a punto de comenzar. Hagrid miró a Loira confundido y luego centró su atención en la ceremonia de selección. Para ser sincera, a Loira no le gustaba nada la ceremonia de selección de Hogwarts. Cada vez que el profesor, con su semblante serio, mencionaba un nombre, un nuevo estudiante se acercaba y se sentaba en una silla. Por suerte, Durmstrang no era así, de lo contrario, el simple hecho de estar allí sentada ya habría sido bastante vergonzoso. Siguiente, Luna Lovegood. Es la señorita Lovegood. El interés de Loira se despertó de inmediato. Sabía que Hogwarts tenía 4 casas, cada una con sus propias características. ¿Pero a qué casa pertenecería la señorita Lovegood? Loira presentía que podría ser Ravenclaw. Después de todo, la señorita Lovegood era probablemente la persona más perspicaz e inteligente que jamás había conocido. Mucho más inteligente que la propia Loira, Ravenclaw. Casi al instante, el sombrero seleccionador anunció la casa a la que debía pertenecer Luna. Claro que sí. Una sonrisa de suficiencia apareció en el rostro de Loira bajo su máscara. Conozco bastante bien a mis amigos, ¿verdad? Loira no prestó atención a los demás estudiantes, ya que no conocía a ninguno. Pronto, el último estudiante fue asignado a su casa. Dumbledore golpeó ligeramente su copa y dijo: Buenas noches, caballeros y damas. Con sus palabras, el gran comedor, hasta entonces algo bullicioso, volvió a quedar en silencio. Antes de comenzar el banquete esta noche me gustaría presentarles a nuestros 2 nuevos profesores, que se han unido a nosotros este año debido a cambios en el plan de estudios. ¿Por qué nos presenta así de pronto y? Dumbledore, ¿no necesitas decir algo para romper el hielo? Loira, desprevenida, se aferró nerviosamente a sus puños. Uno de ellos es sí. Ah, director Dumbledore, ¿me permite presentarme? De repente, el señor Lockhart, de cabello rubio, sentado junto a Dumbledore, tomó la palabra. Se levantó lentamente y le dedicó a Dumbledore una brillante sonrisa. Oh, por supuesto. Dumbledore hizo una pausa, pero aún así sonrió y asintió, sentándose. Loira notó que el serio profesor sentado a su lado parecía algo disgustado pero el señor Lockhart era realmente impresionante. De hecho, pidió hablar en esta ocasión y buenas noches, jóvenes promesas del mundo mágico. Lockhart juntó las manos frente a él y dijo en voz alta. Creo que muchos de ustedes conocen mi nombre, ¿verdad? Señor Lockhart.
Es el señor Lockhart. Loira vio a varios estudiantes atrevidos entre el público gritar su nombre. Ah, oí sus voces entusiastas. Lockhart asintió satisfecho y dijo: así es, soy un mago y autor de renombre internacional, miembro honorario de la Liga Antimagia Oscura, condecorado con la Orden de Merlín de tercera clase y, además, he ganado el premio a la sonrisa más encantadora de la revista mágica 5 veces. Por supuesto. Por supuesto. No estoy aquí para presumir. Usó una brillante sonrisa como pausa, y tras un breve silencio, adoptó una expresión seria. Estoy aquí para enseñarles, caballeros y damas, cómo enfrentarse a la magia oscura más peligrosa y la más aterradora. Por supuesto, si tienen algún admirador y no duden en hablar conmigo después de clase. Ejem. Justo cuando Loila escuchaba con gran interés, la severa mujer junto a Dumbledore tosió y dijo: profesor Lockhart. Por favor, sea conciso. Ah. Por supuesto, profesor McGonagall. Lockhart le sonrió levemente a la mujer, incluso le guiñó un ojo. Uf. Loila creyó oír a varios jóvenes magos del público vomitar. Parecían ser los chicos de Gryffindor. Sin embargo, la mayoría de los estudiantes miraban a Lockhart con gran admiración. El señor Lockhart es realmente asombroso. Loila también empezó a admirarlo un poco. Aunque no entendía nada de su largo discurso, el hecho de que pudiera hablar con tanta fluidez ante tanta gente ya era bastante impresionante. Yo jamás podría hacer eso y... Lockhart, con el ánimo algo apagado por la interrupción de la profesora McGonagall, se encogió de hombros ligeramente, pronunció algunas palabras más con naturalidad y terminó con una sonrisa encantadora. Entonces se hizo el silencio. Loila frunció los labios y miró a Dumbledore. No deberías haberme presentado. Así solo tendría que levantarme y asentir. Solo alguien como el señor Lockhart puede presentarse. Dumbledore pareció notar la mirada de Loila y tosió levemente, diciendo: gracias por su presentación, profesor Lockhart. Ahora, permítanme presentarles a nuestra otra profesora de defensa contra las artes oscuras. La señorita Loila Hamilton, dijo Dumbledore, asintiendo levemente. Zas. Loila se levantó lentamente, temblando un poco. Sentía todas las miradas sobre ella, así que optó por cerrar los ojos y asentir suavemente. Luego se sentó con un suspiro de alivio. Definitivamente, esta no había sido una buena autopresentación, especialmente después de la excelente presentación del señor Lockhart. Pero, por suerte, lo logró, no se cayó de la silla por los nervios ni tropezó por el miedo, mucho mejor que su autopresentación en Durmstrang. Estará a cargo de los alumnos de primero a cuarto año. Las palabras de Dumbledore provocaron un suspiro colectivo de decepción entre el grupo de jóvenes magos. Parecían preferir al señor Lockhart y con razón. Uno era un extraño individuo enmascarado que nunca hablaba y el otro, un renombrado explorador y autor del mundo mágico. Roila sabía a quién elegir pero eso también estaba bien. Si no tenían grandes esperanzas puestas en ella, no se decepcionarían demasiado. Roila no creía que fuera una buena profesora y no estén tristes, chicos, pareció percibir Dumbledore su decepción, y sonrió con dulzura, diciendo: la señorita Hamilton es una maga muy distinguida. No soy peor que el señor Lockhart. Dumbledore. ¿Qué estás haciendo? Roila fulminó con la mirada a Dumbledore, deseando al instante poder matar al anciano con una maldición asesina. No digas tonterías. ¿Cómo puede alguien como yo, esta vaga, compararse con un mago excelente como el señor Lockhart? Me estás halagando hasta la saciedad. Roila ya podía ver las expresiones de sorpresa en los rostros de los jóvenes magos bajo el escenario. Es la primera vez que el profesor Dumbledore dice esto, susurró Hagrid desde un lado. Tiene una alta opinión de ti. No, tartamudeó Roila, intentando decirle a Hagrid que solo era una inútil con poca habilidad social, pero en cuanto abrió la boca, Hagrid continuó por su cuenta. También sé que, señorita Hamilton, usted es muy capaz. El profesor Dumbledore me dijo que dominas el encantamiento silencioso de todos los hechizos, ¿verdad? Hagrid bajó un poco la voz. Eso es un logro increíble. ¿Qué clase de logro es ese? Solo es graduarse. Esto ni siquiera es tan impresionante como la supuesta sonrisa más encantadora del señor Lockhart y él la consiguió 5 veces. La señorita Hamilton ha dominado el encantamiento silencioso de todos los hechizos. La voz más baja de Hagrid no pareció surtir efecto, ya que el profesor, de baja estatura, sentado a su lado, se giró para mirar a Loira con sorpresa. Creo que solo una persona lo ha logrado y... Un momento. El profesor pareció darse cuenta de algo y dijo sorprendido.
Usted es la señorita Hamilton de Durmstrang, ¿verdad? No. No lo soy. Hagrid. Maldito. ¿Cómo es que te pareces a Dumbledore? Loira estaba demasiado avergonzada para decir nada y solo pudo asentir rígidamente en respuesta al profesor. Soy Felius Flitwick, se presentó el diminuto profesor después de que Loira asintiera. He oído tu historia desde que era pequeño. E incluso esperaba batirme en duelo contigo en el torneo de magos, dijo Flitwick con voz aguda. Oí que fuiste bicampeón de Durmstrang. Sería maravilloso que impartieras esta clase, murmuró el diminuto profesor, inclinando la cabeza. Parece que nuestros alumnos por fin podrán tener un año como es debido de defensa contra las artes oscuras. Ah, ja, 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 Loira soltó una risita nerviosa y deseó poder taparse los oídos con su varita para no oír semejantes palabras tan vergonzosas. Por fin, todo había terminado. Tras la sofocante e incómoda cena, Loira por fin se sintió viva de nuevo. ¿Acaso Dumbledore lo hacía a propósito? ¿Para dificultarle la derrota? ¿O era simplemente tan malicioso? Con estos pensamientos, Loira se dirigió a la puerta lateral del gran comedor. Gracias a su espera deliberada, todos los alumnos se habían marchado, incluidos los profesores, y por fin podía estar sola. Clac. De repente, Loira oyó unos pasos extraños. ¿Eran Dumbledore? ¿O era un fantasma? Loira ya había conocido a sus amigos en la cena. Señor Potter, qué casualidad, encontrarme con usted aquí, ay. Al oír la voz que venía de la esquina del pasillo, Loira se quedó paralizada. Era la voz del profesor Snape. Él, ¿qué hacía allí? Loira se había sentido afortunada de no haberse encontrado con Snape en la cena, pero ahora parecía aún peor. Así que rápidamente levantó su varita y la agitó. Hechizo de desaparición. Con la ayuda del hechizo de desaparición, Loira se volvió translúcida y desapareció en el pasillo. En cuanto desapareció, Snape se acercó con dos estudiantes. Uno era Harry Potter, el chico que Loira había conocido en el callejón Nocturne y que había sobrevivido milagrosamente, y el otro era un chico pelirrojo. Viendo a estos dos estudiantes con expresiones de disgusto, explicando algo en voz alta, Loira pensó en la chica que conoció en el tren. Seguro que los estaba buscando, ¿verdad? Cállese, señor Weasley. Snape pareció molesto por sus explicaciones. Los fulminó con la mirada y dijo con voz grave. Debería haberle pedido a la profesora McGonagall que los convirtiera en relojes de bolsillo. Así no solo llegarían a clase a tiempo, sino que también se callarían. Exclamación de apertura, exclamación de cierre. Al oír las palabras de Snape, Loira sintió una oleada de lástima por los dos pobres estudiantes. Si Dumbledore los hubiera atrapado, quizá habría sido mejor, pero era el profesor Snape. Rezaré a Merlín por ustedes. Viendo cómo los tres desaparecían por el pasillo, Loira suspiró suavemente. No quería hablar con el profesor Snape, y mucho menos encontrárselo, aunque necesitara ayuda para preparar pociones. Loira no quería que fuera ahora. Necesitaba prepararse mentalmente durante unos días, quizá un mes. Pensando esto, Loira agitó su varita para disipar el hechizo y se dirigió a su despacho. Al sentarse en la silla, aquella sensación de relajación, perdida hacía tiempo, la invadió lentamente. ¡Go! Al ver regresar a Loira, Sia saltó y se puso frente a ella. Ah, Sia. Loira deseaba abrazar a su lechuza y maravillarse de estar viva, pero, sinceramente, cuando la vio girar 180 grados para mirarla, no quiso hacerlo. Además, ni siquiera sabía si estaría viva al día siguiente. Todo era culpa de Dumbledore, su inexplicable confianza había creado grandes expectativas en los estudiantes. Sin duda los iba a decepcionar. Un momento. De repente, Loira comprendió algo y se dio una bofetada. ¿Cómo podía ser tan estúpida? Este trabajo no era el propósito de su visita a Hogwarts. Había venido a derrotar a Dumbledore. A ayudar a Lord Grindelwald a lograr un bien mayor. ¿Y las clases? ¿Y decepcionar a los estudiantes? Era una despiadada miembro del grupo de Ulquiorra. ¿Cómo podía tener miedo de decepcionar a los estudiantes? Debía decepcionarlos, impedir que aprendieran algo útil. Eso debilitaría el poder de Dumbledore y contribuiría a la causa de Lord Grindelwald, ¿verdad? Loira sintió que, si bien esta explicación podría convencerla, no la tranquilizaba. Seguía muy nerviosa. Después de todo, ver la decepción en los rostros de los demás era un poco aterrador. Debía intentar derrotar a Dumbledore cuanto antes. Loira pensó que tal vez esa noche sería un buen momento. Podría colarse en el despacho de Dumbledore y derrotarlo con un hechizo rápido y despiadado.
Entonces ni siquiera sabría quién lo había atacado, señorita Hamilton. Ah. Dumbledore. Al oír la voz en la puerta, Loira se levantó rápidamente de la cama. Dumbledore, ¿tienes telepatía? ¿Cómo es que apareces en cuanto pienso en tu nombre? No apareciste las veces anteriores. ¿Y no es un poco descortés que un anciano venga a la habitación de una señorita tan tarde? ¿Puedo pasar? Por supuesto que no. Loira quiso negarse con la cabeza, pero para no levantar sospechas en Dumbledore, solo pudo fruncir los labios y decir: sí. Clic. Dumbledore empujó la puerta y entró. El director de Hogwarts se había cambiado de ropa en esos pocos minutos. Llevaba una túnica morada con abejas bordadas. ¿Interrumpí tu descanso?, preguntó Dumbledore lentamente, mirando la cama ligeramente desordenada. No, no. Loira agitó su varita para alisar las arrugas y luego preguntó en voz baja: ¿Pasa algo? Ah, es sobre la clase de defensa contra las artes oscuras de mañana. Dumbledore asintió y dijo: Minerva debía avisarte. Pero parece estar ocupada con algo ahora mismo. ¿Qué es? Loira intuyó que tenía que ver con los 2 alumnos que llegaban tarde. Claro, nada de eso importa. Dumbledore continuó: Sobre la clase de mañana, señorita Hamilton, ¿está lista? ¿Me estás preguntando si estoy lista ahora? ¿No estabas presumiendo ante los alumnos sobre mí, diciendo que era una especie de mago excepcional? Dijo Dumbledore, sentándose lentamente. Jaja, parece que hice una pregunta bastante aburrida. He oído hablar de tu investigación. Esos accesorios del círculo mágico terminados sin duda sorprenderán a los estudiantes, dijo Dumbledore con una leve sonrisa y bajando la voz. La inspiración vino del pensadero, ¿verdad? Loira asintió con torpeza. En realidad, parte de la inspiración se la debía a la ayuda del señor Riddle. Ya veo. Al ver que Loira asentía, Dumbledore permaneció en silencio unos segundos, como perdido en sus pensamientos. Luego, se levantó lentamente y se marchó. ¿Qué hacía aquí, solo para charlar conmigo? Loira observó su figura alejarse con cierta confusión, preguntándose qué estaría pensando. Espera, ahora es el momento de actuar. Loira estaba a punto de sacar su varita cuando vio que Dumbledore ya había desaparecido tras la esquina. Era tan inútil, ni siquiera había podido aprovechar una oportunidad tan buena. Loira se recostó en la cama frustrada, sin poder evitar añorar sus días en Nurmengard. Lord Grindelwald, ¿dónde está?